Dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En esta serie de sermones hemos venido observando algunas frases. Ya vimos la primera frase, que es Padre nuestro, lo que significa la paternidad de Dios. La semana pasada estuvimos observando prácticamente lo que es esto. Ahora vamos a estar viendo el nombre santo de Dios. Por eso es que he titulado este sermón: Santo es el nombre de Dios. Y está prácticamente en la segunda frase en la tercera frase, perdón, de este versículo, del versículo 9. Por eso es que dice: santificado sea tu nombre. Santo es el nombre de Dios. Ahora vamos a pensar en lo que es la santidad de Dios. Recuérdense que Dios no viene a ser santo, ni tampoco sufre un proceso para llegar a la santidad. Dios es santo, es su esencia, es lo que Él es desde principio a fin, desde la eternidad a eternidad. Él siempre ha sido santo. Su nombre revela su perfecta santidad. Su nombre, si ustedes ven, más adelante vamos a estar hablando acerca del tetragramatón, que son las 4 consonantes que componen el nombre de Dios. Estas 4 consonantes prácticamente muestran la santidad del nombre de Dios. Al menos así lo reconocían los judíos del Antiguo Testamento. Hermanos, el atributo de la santidad de Dios, en este atributo se puede ver tanto la pureza como el de carácter como que Dios tiene. Dios es puro en toda su esencia. El atributo de santidad define también a un Dios que no puede contaminarse de ninguna manera con el pecado. A Dios nada lo puede contaminar, porque Él prácticamente está separado del pecado. Su ser es extremadamente santo, pero extremadamente santo, de tal manera que los hombres, al ver la santidad de Dios, no pueden contenerse de pie, no pueden prácticamente, porque es perfecta esa santidad. Entonces, Dios, en todas las decisiones que toma, la justicia que ejecuta y las demandas que le hace a su pueblo, también es parte de su santidad. Entonces Dios obra a través de este atributo en todas estas cosas. Dios es moralmente perfecto. No hay nada inmoral en el nombre de Dios. No hay nada inmoral en Dios, porque Él es perfecto. Su santidad y su carácter son puros. La santidad y el carácter de Dios, en las decisiones que toma, en las acciones que hace, Dios es puro, Dios es santo, es parte de su ser. Y nosotros, como criaturas de Dios, haremos bien caer rendidos delante de Dios en perfecta adoración y exaltación y veneración por lo que Dios es, por lo que Dios hace, porque Él es santo. Hermanos, algunos nombres de Dios que demuestran su santidad. El nombre, hermano, en la antigüedad se usaba prácticamente para definir a la persona. Por ejemplo, tenemos el nombre Abraham, y Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es aquel hombre que salió de un pueblo pagano. Recuérdense que Abraham no era el hombre que llegó a ser. Abraham salió, y el padre de Abraham
salió con todos sus ídolos de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una comunidad pagana y según algunos entendidos de la materia, dicen que Abraham llegó a ser el alcalde de Ur. Entonces Abraham se rozaba en un nivel bastante elevado en esa ciudad. Cuando Abraham sale, cuando Dios llama a Abraham, deja la posición que tenía y él sale en obediencia a Dios, porque Dios tenía que transformar a ese hombre para que de este hombre naciera una gran nación como la nación judía, para que de esta manera la línea mesiánica pudiera venir de él. Entonces, Abraham llegó a ser Abraham, que significa padre de multitudes. Fíjense, Dios le cambió el nombre por Abraham porque Dios le había prometido multitudes de personas que iban a salir de su linaje. Por eso es que llegó a ser este hombre. Ahora pensemos un poco en Jacob. El nombre Jacob significa mentiroso, ladrón, falso, embustero, en fin, todos los apelativos que usted le quiera dar. Este nombre era utilizado porque esto era lo que era Jacob. Recuérdense que Jacob no solamente le robó la primogenitura a Esaú, se aprovechó de Esaú en un momento de debilidad y le arrebató la primogenitura, sino que también le quitó con engaños la bendición, ya que su padre no iba a bendecir a Jacob, aunque el designio de Dios era que Jacob fuera bendecido, pero en realidad Isaac iba a bendecir a Esaú, y con engaños entre la mamá y Jacob terminaron prácticamente robándole la bendición a Esaú. Entonces hacía honor a su nombre como mentiroso, como usurpador, como ladrón. Hacía honor a su nombre. Pero cuando después de venir con sus mujeres y sus hijos, Dios se encuentra con Jacob una noche y prácticamente le cambia el nombre y le puso Israel, reconociendo que Israel iba a ser el nombre de ahí en adelante, ya que una nación grande iba a salir de los 12 hijos que había procreado con sus mujeres. Al ver todo esto, nosotros nos damos cuenta que en la antigüedad los nombres no eran tomados a la ligera. A hoy nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para investigar qué significa un nombre, sino que le ponemos el nombre de un deportista, le ponemos el nombre de una estrella de cine, le ponemos el nombre de cualquiera a nuestros hijos sin siquiera tomarnos el tiempo de investigar qué significa ese nombre. Entonces es importante eso, hermanos, porque con ese nombre esa persona va a ser identificada el resto de sus días y aún más allá de eso. Así que, hermanos, en este estudio vamos a estar viendo dos aspectos importantes de Dios como persona. Vamos a estar viendo su santidad, que la santidad de Dios define su carácter, lo que Dios es como persona. Y vamos a estar viendo también el nombre santo de Dios. El nombre, en esta segunda parte vamos a estar viendo lo que es prácticamente la identidad de Dios, cómo se define. Entonces vamos a comenzar con el nombre de Dios es santo. Debido a lo santo de su nombre, hermanos, Dios espera que los hombres, especialmente su pueblo, porque Dios no está tan interesado con los pueblos paganos. De hecho, no le interesan los pueblos paganos, a Él le interesa a aquellos que Él ha escogido como su pueblo, a los que ha elegido como su pueblo. Esos son por los que Él se preocupa. Entonces, Dios quiere que tengan toda la reverencia a su nombre. Por eso es que el segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usar, hermano, el nombre de Dios en vano es pecado. Eso lo dice prácticamente Éxodo 27, los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El que tal haga, Dios prácticamente
no lo tomará por inocente. No lo tomará por inocente. Ahora, hermanos, hay muchas maneras de tomar el nombre de Dios a la ligera. Y debemos de cuidar de no hacerlo. Hay muchas personas que por cualquier cosa están mencionando el nombre de Dios. Cuidemos de usar el nombre de Dios de la manera correcta. Poner en práctica la obediencia es otra de las partes que Dios pide de nosotros. Una de las más fieles recomendaciones de Dios es que pongamos en práctica nuestra fe en Él, nuestra obediencia en Él, nuestra obediencia a su ley. Una ley que demanda prácticamente sacrificio de nosotros y sacrificio de los demás. Ahora pensemos un poco en el origen del santo, el nombre de Dios. Hermanos, ya dijimos que el nombre le da identidad. Entonces el nombre de Dios es su identidad, es el ser. Por eso cuando Él se revela como el gran yo soy, prácticamente Él se está revelando como su esencia, lo que Él es el ser de Dios, el gran yo soy. Además el nombre le da personalidad y le define como lo que es, un Dios que está sobre todo lo creado. Por eso es que Él es santo. Y vuelvo y repito lo que dije al principio, Dios no llega a ser santo, Él es santo, Él es santo. Por eso el Señor usa la expresión, santificado sea tu nombre. Es el Señor Jesucristo el que está usando esta expresión, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios revela como persona, le revela como persona inteligente, capaz en su moralidad, y capaz para amar, capaz. Dios no puede odiar, ¿sí? Dios no puede odiar. A veces en la Biblia se habla de que Dios odia el pecado, pero en realidad Dios no puede odiar. Lo que pasa es que Dios prácticamente rechaza el pecado. La santidad de Dios rechaza el pecado. Además de eso, hermanos, santificado sea tu nombre también puede definirse como la capacidad de Dios para gobernar. Dios gobierna con equidad, con justicia a las naciones. Capacidad para relacionarse. Parte importante del nombre de Dios es esa capacidad que tiene para relacionarse con nosotros. Dios es, y Dios dice, y Dios se revela, yo soy el que soy. Por otro lado, hermanos, cada uno de los atributos de Dios definen su carácter y su esencia y su personalidad. La capacidad, eso es, Dios es todopoderoso, todo suficiente, todo capaz, y nada puede superar a Dios en nada de lo que hace. Entonces la santidad del nombre de Dios, como dijimos antes en el verso 7, capítulo 20 de Éxodo, el nombre de Dios es tan santo que los antiguos judíos, cuando usaban el nombre de Dios o cuando usaban el tetragramatón, la pluma con la que escribían las 4 consonantes, que es la Y, la H, la V y la H, esas 4 consonantes, cuando eran escritas, la pluma que era escrita, esa pluma era desechada, esa pluma era botada, era quitada. Entonces, era tan santo, ellos veían en ese nombre tanta santidad que decidían dejar esa pluma. Pero hay un suceso histórico muy importante. Allá por el año 300 y fracción antes de Cristo, Ptolomeo II, que prácticamente la dinastía de los Ptolomeos era una dinastía egipcia, y era uno de los generales del gran Alejandro Magno, la línea de esta dinastía. Entonces recuérdense que prácticamente cuando Alejandro Magno muere, los 4 generales que eran los que manejaban el ejército de Alejandro se dividieron el territorio conquistado en 4 regiones, y Ptolomeo era uno de los generales
que se quedó en Egipto. Este Ptolomeo fue el que construyó, Ptolomeo II especialmente, fue el que construyó la gran universidad de Alejandría. Y también esta universidad tenía una gran biblioteca, la primera biblioteca formal que ha existido jamás ha sido la de Alejandría. Entonces Ptolomeo se encargó de recopilar o de copilar muchos libros y muchos escritos para tenerlos en esta biblioteca. Pero Ptolomeo ve algo y se da cuenta de que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, no era legible ni leíble por las personas comunes del pueblo. Entonces él, con finanzas del pueblo, prácticamente contrata 72 eruditos judíos para traducir lo que ahora se conoce como la Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia hebrea. Entonces él se encarga de todo esto. Entonces los eruditos hebreos se dan cuenta de que el nombre de Dios, Yahvé, o el nombre de Dios con las consonantes, gran yo soy, es demasiado santo como para estarlo escribiendo y mencionando a cada rato, y vienen con la idea de simplificar el nombre de Dios para que el nombre de Dios fuera más accesible a la comunidad que iba a leer las escrituras. Y quitaron prácticamente de Adonai, el nombre de Dios Adonai, quitaron la A y la unieron al tetragramatón. Y luego el Shaddai, o el Dios Todopoderoso, también le quitan la E, y por eso crearon lo que hoy se conoce como Yahweh. Yahweh, y más tarde se llegó a conocer y tradujeron el nombre Yahweh como Kurios, que Curio es el nombre hebreo griego de Señor. Yahweh es Jehová el Señor en el idioma hebreo, mientras que Kurios es el nombre del Señor en griego. Entonces simplificaron el nombre del Señor. El nombre de Dios, hermanos, era tan santo que ellos lo ven de esta manera. Por eso es que nosotros, incluso nosotros, hoy en día debemos de clamar esta oración: santificado sea tu nombre, oh Dios, santificado. La santidad del nombre de Dios, la Biblia es enfática al advertirnos que no debemos tomar. Y Dios no tomará por inocente al que toma su nombre en vano. Por ejemplo, jurar el nombre de Dios. Está rotundamente prohibido jurar en el nombre de Dios. De hecho, Levítico 19:12 es enfático y dice que Dios no tomará por inocente al que utilice su nombre en vano. Dice que no lo tomará por inocente, porque utilizar el nombre de Dios en vano es pecado. También no se debe usar el nombre de Dios en actos espiritistas. Los brujos utilizan el nombre de Dios en sus conjuros espiritistas. Y Dios prohíbe rotundamente que el creyente utilice el nombre de Dios en esta clase de rituales espiritistas. De hecho, Deuteronomio 18, 10 al 14, enérgicamente Dios dice que trae maldición sobre la persona que utilice su nombre en vano. Se debe de cuidar de la profecía. Hermanos, y yo sé que esto está llegando a muchas iglesias, pero tenemos muchas complicaciones cuando nosotros hablamos profecía en nombre de Dios. La profecía es la predicación de la palabra. Todo lo que se dice en nombre de Dios, fuera de eso, no es profecía, sino que es adivinación, o puede ser incluso lo que hizo Balaam. Balaam conjuró en nombre de Dios, y eso es pecado delante de Dios.
La única profecía que la iglesia reconoce es la predicación del Santo Evangelio revelado en la palabra de Dios. El que profetiza fuera de la palabra de Dios prácticamente está cometiendo un grave pecado de adivinación, porque ningún ser humano conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios, y es el único que sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y Él nos ha revelado lo que Él quiere que conozcamos del futuro en su santa palabra. No nos ha revelado, Dios no puede estar dando nuevas revelaciones, porque si Dios sigue hablando, dando nuevas revelaciones, el canon de las Escrituras no se ha cerrado. Y esta Biblia, los 66 libros que componen esta Biblia, son la palabra de Dios. Y fuera de esto, todo es relativo. Es lo único absoluto que tenemos. Así es de que, hermanos, no debemos de utilizar la palabra para presagiar, sino que debemos, o adivinar el futuro, sino que debemos de hablar lo que la Biblia dice. La gloria del nombre de Dios. El salmista nos advierte a que juntos, un solo pueblo, exaltemos la gloria del nombre de Dios. El Salmo 34:3 dice: exaltemos a una su nombre. Exaltemos todos, exaltemos a una a su nombre. Esto quiere decir en sintonía, en acordes, bien colocados, todos juntos en fe. Exaltemos el nombre de Dios, glorifiquemos a Dios. Todos aquellos que conocen a Dios están asombrados de sus hechos. La bondad con la que Dios gobierna el universo, la fidelidad con la que mantiene a sus hijos en el pacto. Todo esto tiene que ver con la adoración a Dios. Los hijos de Dios, hermanos, la soberanía con lo que permite que cada cosa funcione en su lugar. Hermanos, la complejidad del cuerpo humano manifiesta la gloria de Dios y cómo su nombre es adorado. Hermanos, la creación por consiguiente revela lo glorioso del nombre de Dios. Cualquiera que sepa lo que implica orar, santo es tu nombre, sabrá que vale la pena adorar a Dios al observar su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es que, hermanos, los cielos, el universo, todo lo que existe, cuentan la gloria de Dios. Un Dios perfecto. Por eso es que Él, con solvencia, en Génesis capítulo 1, verso 31, cuando ha terminado su acto de creación, Él con solvencia puede decir: es perfecto lo que he creado. Porque eso revela las perfecciones de Dios. Todo lo creado, de alguna manera, revela las perfecciones de Dios. Veamos la gloria también del cuerpo humano. Imagínense usted, si usted lee el Salmo 139, versos 13 al 16, usted va a ver cómo Dios obra en todo el proceso de crear un cuerpo humano, cómo Dios está obrando. Hermanos, la gloria del nombre de Dios. Hay muchos nombres en la Biblia. La Biblia registra aproximadamente 6,000 diferentes nombres de Dios, y cada uno de estos nombres tienen que ver con lo que Dios hace, con lo que Dios está obrando. Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad doctrinal, teológica, de conocer estos nombres, porque teológicamente cada uno de estos nombres nos dicen quién Dios es y cómo Dios obra. Por ejemplo, el nombre El Shaddai, Dios Todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo conoce. Elohim, por ejemplo, el Dios Salvador. La salvación es una obra del triun Dios, es una obra de Dios como persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado esa salvación. Hermanos, en la pluralidad de Dios, porque el Elohim revela la pluralidad de Dios. Por eso es que Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice en el principio creó Dios
El nombre que utiliza es el nombre Elohim, que es el nombre plural de Dios. Dios en el acto de creación está involucrado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el mismo acto de creación. Entonces es una obra, la salvación es una obra del triun Dios. Padre llama, el Hijo salva y el Espíritu Santo preserva y conserva al ser humano hasta llegar a la eternidad. El otro nombre interesante es Elión, el Dios que está sobre todo. Esto significa Elión, el Dios que está sobre todo. Además de eso tenemos Adonai. Adonai significa prácticamente mi Señor. Eso significa, es un nombre personal para decir, es mi Dios, es mi Señor, es mi Padre, en Él yo confío. De hecho, Moisés dice, ay, mi Señor, mi Dios, dice Moisés. Nunca he sido hombre fácil de palabras, capítulo 4, verso 10. Mi Señor. Otros nombres que se usan en forma de conjugación es el nombre Jehová, pero en conjugación. Tenemos, por ejemplo, Jehová nuestra justicia, que quiere decir prácticamente que aunque los hombres son injustos, Él permanece justo en lo que hace. Él permanece justo en su juicio y en la ejecución de su juicio. Dios es imparcial. Su justicia es perfecta. También tenemos Jehová Jireh. Jehová Jireh es el nombre con el que Abraham llamó a Dios cuando iba camino a Moriah. Mientras iba caminando, en 3 ocasiones, Isaac le dice, Padre, yo veo el cuchillo, la leña, pero yo no veo, Padre, el sacrificio. Y Abraham contestaba, Jehová Jireh, Jehová se proveerá de sacrificio, Él proveerá. Jehová Shalom, que significa el Dios de paz, el Dios que trae paz a los corazones. Jehová es mi pastor, el salmo, ¿verdad? Precioso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él nos alimenta espiritual, pero también nos alimenta físicamente. Él nos sostiene, Él nos protege. En otras palabras, Jehová me pastorea. Jehová me pastorea. Y esto es glorioso, hermano, cuando podemos conocer a Dios en esta área. Entonces, ya dije que también el nombre de Dios le muestra su identidad, ¿verdad? Salomón, David, fueron nombres que prácticamente manejaron grandes reinos. El tiempo de oro de Jerusalén fue manejado por Salomón. Y estos nombres llegaron a países lejos, lejanos. De hecho, la reina de Saba dice que vino a Jerusalén para conocer un poco de aquel hombre que había escuchado. Eran hombres de renombre. David fue reconocido por su estrategia, un gran estratega militar. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros debemos reverenciar el nombre de Dios, mostrar gratitud por la obra de Dios, una conciencia libre de pecados. Debemos de saber, hermano, que cuando mostramos gratitud primero, porque comienza con Dios. Mire, por ejemplo, nosotros, ¿cómo nosotros podemos estar agradecidos con Dios por su plan de redención? ¿Cómo podemos estar agradecidos con Dios por su plan de redención? Primero, porque esa salvación comienza con Dios. La salvación no es obra del hombre, la salvación comienza con Dios. Segundo, el plan de salvación favorece al pueblo del pacto, es al pueblo de Dios. Y tercero, el plan termina con Dios. Dios lo comienza, es a favor de sus santos y termina con Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos irrumpir en adoración delante del trono de Dios, porque Él ha hecho un gran sacrificio. Los salmos están llenos de esto. Los salmos están llenos de la adoración a Dios, porque los salmistas sabían adorar a Dios con cada uno de sus nombres.
Bendito sea el nombre del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Dios es un protector, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra. Hermanos, es que la verdad que los salmos son la gratitud expresada en forma de lírica. Es la adoración expresada en forma de lírica. Es el conocimiento de Dios expresado en forma de poesía. Dios es santo. Dios es todopoderoso. En fin, Dios cuida de sus hijos y nos sostiene y nos ilumina en los tiempos de dificultad. Solo quiero cerrar con esto, hermano, y se los voy a leer directamente la última nota que escribí. Y dice: el nombre de Dios es fortaleza. Su nombre es visible en cada obra poderosa que hace a favor de sus hijos. Cada nombre revela la manera de la obra de Dios y su personalidad. Dios mismo exige a sus hijos que respeten su nombre, lo tengan en alta estima y que no lo usen en vano, ya que el nombre de Dios es glorioso y exige de los ángeles y de sus hijos que lo honren. Sea el nombre del Señor glorificado, exaltado y reverenciado para siempre. Amén. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias, porque tu nombre, Señor, es grande en toda la tierra, y tu poder, Señor, pasa los límites, Señor. Gracias, Dios eterno, por esta tarde. Gracias por los que han estado conectados. Gracias, Señor, por los que estamos acá en presencia. Y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que nos guía, Señor, a comprender y a aplicar estos principios tan importantes. Ayúdanos, Señor, a usar tu nombre, Señor, con reverencia, amor y con gratitud, sabiendo, Padre, que tú tienes el control de todo, que tú nos enseñas, que tú nos muestras tu santidad y que nos guías, Señor, hasta el día de la redención. Muchas gracias, Padre, te damos en esta hora y te glorificamos, Señor, por lo que eres, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado, por